Ya, profe. Muy bien. Entonces, nos quedamos en la clase pasada en que primero tenemos que confirmar la concurrencia. En un plano, la concurrencia es fácil de encontrar. Simplemente vemos dónde las dos líneas de acción se van juntando. ¿Hasta ahí alguna duda del procedimiento que hicimos la clase pasada? Ah, profe. Muy bien. Puede ser con una ecuación vectorial, puede ser con una ecuación simétrica como la que estamos viendo aquí, puede ser con una ecuación paramétrica, no hay ningún problema. Cualquiera de ellas funciona siempre y cuando encontremos que sí llegan a un mismo punto. Una posibilidad es que trate de darlo entre dos líneas paralelas y cuando trate de encontrar la solución, nunca se pueda dar esta. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que sea la misma línea de acción, pero sobre la misma línea de acción no hay ningún problema. Ahí los puedo sumar directamente. Entonces, está ninguna solución cuando las dos rectas son paralelas, múltiples soluciones cuando las dos rectas son la misma, o una sola posición de concurrencia cuando no tienen la misma pendiente. Algo parecido va a pasar en el espacio, pero quiero continuar con este ejercicio. Entonces, nada más voy a copiar esta sección que tenemos aquí y me decía, el punto de concurrencia realmente está en menos 1.42 menos 10 séptimos y menos 11 séptimos. ¿Sí nos quedamos ahí? Sí. Sí, profe. Muy bien. Entonces voy a cambiar de pantalla para empezar con la del día de hoy. ¿Ya se ve la pantalla del día de hoy? Ya, profe. Sí. Ya, profe. Muy bien, continuando con el ejercicio. Ahora sí ya tenemos el punto de concurrencia. Esto de la tela moral lo voy a dejar un poco más adelante. Cuando lo vayan necesitando, les pregunto acerca de esas palabras. Entonces, de todo el sistema que teníamos, todavía está viviendo por ahí el X y Y que teníamos. Y en vertical, X en horizontal. Pero ahora el punto de concurrencia ya me dice en dónde está. ¿Cómo pude trasladar a las fuerzas a lo largo de esas líneas de acción? ¿Qué principio utilicé? La transmisibilidad. 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 Yo creo que lo voy a repetir unas 5 veces para que me acuerde bien. Transmisibilidad. Y resulta que al aplicarle la transmisibilidad, las fuerzas, cierto, estaban por acá apoyadas en el punto A, ahí es donde está la cuerda jalando, pero gracias a la transmisibilidad puedo hacer recorrerlas sobre la línea de acción y que no cambien los efectos externos. Los efectos internos sí van a cambiar, pero los efectos externos van a permanecer siendo los mismos. Entonces, eso fue lo que hicimos. Extendimos las líneas de acción hasta ver el punto de concurrencia. Déjenlo localizo dentro de este dibujo. Diría vista cuadrícula. Y menos 11 séptimos y menos 10 séptimos. Menos 10 séptimos, menos 11 séptimos. Creo que ahí está. Menos 10, menos 11. Ya voy a borrar mi cuadrícula. Y ahí en ese punto es donde está la concurrencia. Por ahí pasan las dos líneas de acción. Pero una duda, ¿qué pendiente tenía la primera línea de acción? La que iba hacia arriba a la derecha. ¿Qué 3 pendiente cuartos. tenía? 3/4. Ahora esta pendiente es muy recurrente que nos la encontremos. Bueno, va a haber muchas que van a ser números pitagóricos. Por cada 3, no, por cada 4 que avance, va a subir 1. Y entonces, tal cual, dejen, busco mi regla, tal cual con mi regla, entonces empiezo a medir 4 hacia adelante y 3 hacia arriba. Y ahí tendría la pendiente de 3/4. Vean que esa misma pendiente de 3/4 fue la que ocupamos para la línea. ¿Sí se acuerdan? Sí. Sí.
Muy bien. Entonces ahí está mi pendiente de 3/4 y sobre esa pendiente de 3/4 es que puedo dibujar a la fuerza. Una duda, ¿voy a estar utilizando la misma escala para los metros que para los newtons? No, son diferentes. No, Son cosas distintas. Una me sirve para medir la longitud, magnitud física, y el otro va a ser otra escala en donde lo voy a comparar contra el jalón, fuerza. Entonces, ahora, con otra escala, cada quien decide su escala. No sé si 2 centímetros sean igual a 10 newtons o 1 centímetro sea igual a 10 newtons. No lo sé, como ustedes vean que mejor se acomodan dentro de su cuaderno. Y dibujo a la primera fuerza. La fuerza que estaba a 3/4 de pendiente, ¿cuánto tenía de magnitud? 50 newtons. Entonces voy a poner por aquí 50 newtons. En mi escala, me estoy marcando entonces cuando son 10 newtons, 20 newtons, y vean que no corresponde para nada con la escala en metros. 30 newtons, 40 newtons y 50 newtons. ¿Sí se alcanza a ver que son escalas distintas? Y Sí, entonces, ahí tenemos a nuestra fuerza 1. Fuerza 1 de 50 newtons en una pendiente de 3/4. Dejen ver, a una pendiente de 3/4. ¿Sí se entiende así como lo anoté? Sí, profe. Muy bien. Muy bien, ahora vamos con la otra fuerza. La otra fuerza estaba en otra línea de acción. ¿Cuál era la pendiente de la otra línea de acción, perdón? Creo que -1. -1. Menos uno. Entonces, con la misma escala, con la misma regla, voy a poner ahora una pendiente de -1. Sí, estoy dibujando con una regla sobre la pantalla de la computadora. Y entonces ahí está la línea de acción. Voy a pintar primero la línea de acción para que lo alcance a ver muy bien. Y sobre esa línea de acción que tiene pendiente -1 y pasa por el punto de concurrencia, sobre esa línea voy a pintar a la fuerza. ¿Ya alcanzaron a ver la línea de acción? sí, Sí, Con pendiente -1. Aquí lo que hice fue dibujé 4 centímetros hacia adelante, 4 centímetros hacia abajo y directamente ya tuve la pendiente -1. Profe, creo que hay un compañero que quiere pasar algo. Imagínese. Con mucho gusto voy para allá. No es uno, son varios. Muchas gracias. Muy bien, ya tenemos la fuerza en... No, espérense, tenemos apenas la línea de acción. Y la línea de acción se comunicó a través del punto de concurrencia y la pendiente. Ahora tenemos que representar a la fuerza 2. ¿Cuál es la magnitud? 40 newtons. Entonces, con la misma escala que tenía, voy a tener que dibujar los 40 newtons. ¿En qué dirección? La amarilla. ¿Y sobre esa dirección en qué sentido? ¿Hacia arriba a la izquierda o hacia abajo a la derecha? abajo a la derecha. Bueno, solo una duda. Para que pueda cumplir con este principio de Stevin, déjenme acuerdo cómo decía el principio de Stevin o principio del paralelogramo. ¿A partir de dónde voy a representar a estas fuerzas? El punto de concurrencia. Sí, vean que estaban apoyadas en el punto A, en el punto B, no había ningún problema, pero ahora las vamos a representar a partir del punto de concurrencia. Y empiezo a dibujar mi flecha con la magnitud de 40 a partir del punto de concurrencia. Otra vez se me movió.
Listo, ahí está la segunda fuerza. ¿Dudas de lo que ha ocurrido hasta aquí? Está con la misma escala. Si cambio la escala de la fuerza con otra escala de la fuerza, no va a ser correcto. No puede estar combinando unidades distintas porque me llevaría a resultados raros. Si el problema empieza en un sistema llamado internacional, en ese sistema me voy a llevar todo el ejercicio. Pero si empieza en un sistema llamado sistema imperial o sistema inglés, me lo voy a llevar en el sistema imperial o sistema inglés. O si viene en kilogramos fuerza, ahí, sin hacer ninguna modificación, me voy a seguir en el mismo sistema de unidades. Pero eso lo veremos un poco más adelante. ¿Dudas hasta aquí de los trazos que hemos realizado? No, profe. Lo único que les pediría es que anotáramos las cosas que sí son importantes. Por ejemplo, la escala de la fuerza es distinta a la escala de la longitud. La escala de la fuerza es distinta a la escala de la longitud. ¿A partir de dónde se dibujaron los vectores entonces? Del A punto partir de... del punto de concurrencia. Intersección. Entonces no es que lleguen al punto de concurrencia, sino a partir de ahí es donde empezamos a representarlos para que cumpla con el principio de Stevin. Lo que comunica a la línea de acción con el vector fuerza el punto de concurrencia y la orientación que tienen cada una de las componentes. ¿Ya se alcanza a ver todo en pantalla? Sí. Sí, profe. Ahora sí podemos utilizar el principio de Stevin. Vean que en esta versión de principio de Stevin tenemos que estar dibujando. El concepto es hacer ese paralelogramo. Voy a enunciar nuevamente el principio de Stevin. Creo que sí se los dicté la clase pasada. Me corrigen si no. Y dice algo así. Sean dos fuerzas concurrentes. Si se representan por medio de vectores en magnitud, dirección y sentido, y se trazan a partir del punto de concurrencia, y se traza un paralelogramo que tenga a dichos vectores como lados. Voy ahora con esa parte de y se traza un paralelogramo. Para asegurar que sea un paralelogramo, lo que hacen es tomo un lado y lo muevo hasta el extremo del primer vector. Tomo el otro lado, la otra línea de acción, y la muevo hasta el extremo del otro vector. En este caso sí puedo asegurar que estos dos lados son paralelos, los lados fuerza 2, y que los lados fuerza 1 también son paralelos. Las líneas azules punteadas, ¿son vectores de fuerza o son los lados paralelos? Son lados paralelos. Muy bien, son los lados paralelos. Están representando a ese otro lado. No es que haya movido a la fuerza de lado, sino simplemente están representando el otro lado paralelo. Vuelvo a enunciar el principio de Stevin para que me lo vaya aprendiendo. Sean dos fuerzas concurrentes. Si a partir del punto de concurrencia se representan en magnitud, dirección y sentido
por medio de vectores y se traza un paralelogramo que tenga dichos vectores como lados, el vector que une, ¿desde dónde va a salir el vector que vamos a observar ahora? El punto de concurrencia. Desde el punto de concurrencia. ¿Y hacia dónde lo voy a mandar? Hacia la intersección de las líneas paralelas. Correcto, más conocido como el vértice opuesto. El vector que une el punto de concurrencia con el vértice opuesto representa en magnitud, dirección y sentido a la resultante del sistema de fuerzas. ¿Vamos bien ahí? Sí, profe. Vamos bien. Sean dos fuerzas concurrentes y a partir del punto de concurrencia se representa en magnitud, dirección y sentido por medio de vectores y se traza un paralelogramo que tenga dichos vectores como lados. El vector que une el punto de concurrencia con el vértice opuesto representa en magnitud, dirección y sentido a la resultante del sistema de fuerzas. Yo creo que vamos muy bien. Esa línea, bueno, ese vector, porque vean que no nada más es la línea, sino también tiene las cualidades de magnitud, dirección y sentido. Y ahora sí, si lo mido en la misma escala, por favor ustedes midan en el dibujo que estén haciendo en casa cuál es la magnitud que obtuvieron. Tiene que ser en la misma escala, con mucho cuidado. ¿Cómo les quedó esta fuerza resultante? ¿Qué tamaño están midiendo ustedes? Yo utilicé la escala de medio centímetro, es igual a 10 newtons. ¿Ok? ¿Y cuántos medios centímetros obtuviste? Es lo que estoy trazando, estoy haciéndolo con las tarjetas. A mí me dio. ¿Sabes cuál es el problema con medio centímetro es igual a 10 newtons? Tu escala es muy pequeña, difícil de ver. Entonces habría que hacerla más grande, profe. Y entonces hay algunos laboratorios por allá, cuando tengamos la oportunidad de regresar a la facultad, verán los edificios GIH. Y esos edificios son actualmente laboratorios, pero anteriormente eran talleres de dibujo. Y esto se tenía que dibujar en un respirador para hacer trazos largos, grandes, que ocuparan toda la hoja tamaño carta o la tamaño A4, y ahí pudiera ver cómo me quedaba mi resultante. Ahorita no hay problema, estamos con el cuaderno y estamos en casa. Más o menos cuánto da. ¿Alguien iba a participar, por favor? Yo, profesor, me dio 68 newtons o por ahí más o menos. Ahí, Con, espérame. con escala de por cada centímetro 10 newtons. Muy bien. Revísalo. Según yo te debía de estar dando como 58. Mm. Ok. A ver, revísalo. No va a ser la de malas que esté mal dibujado. Por favor, ¿alguien más que me ayude? A mí me dio como 60, profe. A ver, dejen reviso que no le haya cambiado la escala. Creo que sí fui yo el que le cambió la escala. Tan Ay, cómo le hace medio el dibujo. 63, profesor. A ver. En mi 62. En 64. Pues sí es bonito este ejercicio, pero tiene este problema. A menos de que dibuje muy bien, voy a corregir el número que te había dado. Dice 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 67. Sí, 68. Yo creo que sí, la resultante estaba bien de 68. Perdón. Fue porque había cambiado la escala de mi dibujo. Entonces está bien 68. Parece que sí está bien 68. Ok. Ahora, ¿con qué orientación está? Así como veo el dibujo, no está perfectamente horizontal. No sé si alcanzan a ver que está por encima del tantito de la horizontal.
Sí se ve un poquito elevado esto. Muy bien. ¿Lo están haciendo en algún dibujo con cuadrícula? ¿En alguna hoja con cuadrícula? Sí. Muy bien. Por favor, entonces, tracen una línea lo más horizontal posible a partir del punto de concurrencia. Tracen una línea lo más horizontal posible a partir del punto de concurrencia. Y entonces lo que vamos a medir va a ser el delta y el delta X. ¿Sí se alcanza a ver este pedacito de delta Y de delta X? Lo voy a tratar de poner en un color más llamativo. ¿Ya lo vieron? Sí, ya. Muy bien. Por favor, mídanlo para que podamos obtener ese ángulo. Uno de los problemas con el método gráfico, aunque me encanta dibujarlo, uno de los problemas es que dependemos de la escala. Una escala más grande me va a dar mayor precisión, mayor capacidad de lectura con el menor número. ¿Cuántas rayitas hay definidas? Pero también en los ángulos. En los ángulos va a depender mucho de cómo dibuje. Conste que cada quien tiene un dibujo distinto. Cada uno de ustedes está teniendo una medida distinta de ángulo, pero vamos a ver si convergemos hacia una misma solución. Para obtener el ángulo que forma con la horizontal sería el cateto opuesto, el lado pequeño, entre el cateto adyacente, el lado grande. Y entonces tendría que decir el ángulo teta es igual al arco tangente. Dejen ver que sería delta Y entre delta X. ¿Les parece bien? Sí. Muy bien. Cada quien vaya calculando en su propia calculadora. Ahorita vemos cuánto nos sale entre todos. Cada quien está tomando una medida distinta de delta y otra de delta X. Y a eso le ponen arco tangente. Con la información que está desplegada en la pantalla, me sale de 2.12 grados. ¿Cuánto le salió a ustedes? Voy a marcar cuál es el ángulo que estamos midiendo. Y es este que está aquí. Teta, arco cuya tangente sea cateto opuesto entre cateto adyacente. Cada quien tiene medidas distintas. Díganme cuánto les está dando su ángulo como lo están calculando ustedes. Bueno, ¿siguen por ahí? Sí, a mí me dio 2.11 grados. No. ¿Alguien más que pueda participar, por favor? Profesor, ¿cómo obteníamos la medida de en Y? En Y, muy bien. Trazo primero una horizontal que pase por el punto de concurrencia. Sí. Y luego trazo una vertical que pase por el vértice opuesto.
Con estas dos obtengo el cateto opuesto y el cateto adyacente de esta fuerza que acabamos de encontrar. ¿Mejor? Sí, gracias. Esta resultante entonces le llamaría que tiene más o menos 68 newtons y más o menos está en un ángulo de 2.12 grados. Hacia arriba, a la derecha. Dejen busco el simbolito. Algo así lo marcaría. Algo así lo marcaría. ¿Cómo ven este método gráfico principio de Stevin o principio del paralelogramo? Pues sí, está muy ilustrativo, pero ahí, bueno, puede haber sido otro error, ¿no? Depende de qué también dibujemos. Ahora, viendo este problema, lo que hacen muchas veces es desprecian el primer cálculo, el cálculo del punto de concurrencia. Simplemente dicen, tengo dos fuerzas. Y a partir del punto de concurrencia que no sé dónde está, voy a empezar a hacer la composición. Vean que para nosotros sí va a ser importante este punto de concurrencia. A partir de ahí es donde vamos a construir esa resultante. Para nosotros sí va a ser importante el punto de concurrencia. Me dicen si ya le puedo cambiar al dibujo. ¿O cuánto tiempo más dejo para copiar? 1 minuto o 2. 1 minuto o 2, ok. Profe, entonces dijo que delta Y es el pedacito, ¿no? Como amarillo, que está El en pedacito amarillo, ¿sí? y delta X es desde el punto de concurrencia hasta el vértice, ¿no? De Correcto, abajo, es correcto, amarillo. Ah, ok. correcto. Son los dos Perfecto. lados amarillos, uno siendo el cateto opuesto con la horizontal y otro siendo el cateto, uno siendo el cateto opuesto con la vertical y el otro siendo el cateto adyacente con la horizontal. Ok, profe, gracias. ¿De nada? Ustedes me dicen cuando pueda continuar. Profesor, igual la escala podría ser que fuera, no sé, el metro más grande y la fuerza más pequeña. Sí, claro. Imagínate que estamos hablando de algo que está en escala en metros y esté en escala con fuerzas en dinas. Ahí tal vez el dina lo tengo que hacer más grande para que lo alcance a ver. Aquí la parte importante es que veas que es diferente la longitud y la fuerza. Aunque estamos midiendo en el mismo diagrama, la longitud la medimos en metros con una escala, mientras que la fuerza la medimos en newtons con otra escala distinta. Hay veces que si te da el dibujo puedes tratar de hacerlo simultáneamente
simultáneos, que los dos se vean al mismo tiempo, aunque eso en algunas ocasiones es difícil. De acuerdo, gracias. Sí, que un metro sea exactamente igual a un newton, tendría que planear muy bien el ejercicio para que coincidiera, pero sí, sí sería posible. Profe, Digo, el arroba, ¿qué significaba? ¿68 newtons A o dirigido o algo así? muy bien. Ahí me voy a tener que meter entonces con sus correos electrónicos. Sus correos electrónicos dicen, un ejemplo, pucaladiosadelcaos@hotmail.com. ¿Cuál es el nombre que tienen ahí? Puca la diosa del caos. ¿En dónde está o en dónde está guardado? En el servidor de Hotmail. Y entonces cuando ustedes ponen esas formas de correo electrónico, lo que están diciendo es la siguiente combinación. Es su nombre en esta dirección. Ahí están hablando de direcciones, pero de direcciones de correo electrónico. En ese servidor, en Hotmail, en Gmail, en el que ustedes quieran o prefieran. Ok. Gracias, profe. Entonces, ahí lo que estamos diciendo son 68 newtons la magnitud que tiene en una dirección de 2.12 grados respecto de la horizontal, hacia arriba a la derecha. Gracias. Sí. En inglés, nosotros le llamamos arroba en español. Arroba era una unidad de medición de volúmenes de grano, si no mal recuerdo. Pero el simbolito lo jalamos del sistema imperial, si no mal recuerdo. Significa at. Su nombre en inglés es at. Y si hacemos la traducción, diría 68 newtons at 2.12 grados. 68 newtons a una orientación de 12.12 grados. ¿Mejor? Sí, profe, ya lo entendí. Muchas gracias. De nada. Disculpe, profe. Diga usted. Antes no hace una duda. ¿Delta Y y delta X son en unidades de... Ahí ya no entendí qué unidades eran, en fuerza o las unidades que estamos utilizando. ¿Newtons o qué sería ahí? Las que quieras. Lo que estaríamos utilizando aquí sería el concepto de un triángulo, el que tiene la misma relación, aunque sea distintos los lados. ¿Cómo le llamaban estos triángulos? Oh, cierto, cierto. Semejante. ¿Ves que estamos utilizando el concepto de un triángulo semejante? Podría estarlo midiendo en metros y entonces diría un metro del lado opuesto entre 26 centímetros del lado adyacente. O también podría decirlo en las otras unidades, en las unidades de fuerza, aunque ahí tendría que decir, híjole, en las unidades de fuerza son, a ver, déjame ver, eran 10, son 5, son 2.5 newtons del lado opuesto y 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 63 newtons en dirección horizontal. Ve que con los dos, justamente la pendiente es la que me va a estar conectando uno con otro. Por un lado puede estar manejando la longitud y pasando por la pendiente ver la fuerza, o por el otro lado puedo ver la fuerza y pasando por la pendiente conectarla con la longitud. Ok, perfecto. Ya en el álgebra moderna que están utilizando ustedes, para eso es para lo que utilizan el unitario. El unitario le quita las unidades. Vean que dicen, esta orientación entre su módulo, pues si eran metros, entre metros, queda algo adimensional que va señalando en esa dirección. Si quieren volverlo a conectar con la línea de acción, lo multiplican por metros. Pero podría ser el mismo unitario, la misma orientación, y ahora lo multiplican por newtons y ya tienen un vector fuerza. El vector unitario es el que nos va a estar permitiendo conectar la longitud con la fuerza o la fuerza con la línea de acción. ¿Queda mejor la idea? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Voy entonces con alguna de estas palabras. Y entonces he estado utilizando el concepto de resultante. Muy probablemente en la preparatoria ya les hayan escuchado esta versión de resultante.
Y resulta que resultante es el sistema equivalente más simple al que se puede llegar. La resultante de un sistema de fuerzas es el sistema equivalente más simple al que se puede llegar. Por ejemplo, ahorita en el que estamos haciendo, teníamos dos fuerzas. ¿A cuántas fuerzas llegamos al final? Una. ¿Es más sencillo? Sí. Es el más sencillo que se me ocurre al momento. Solamente una fuerza. La resultante es el sistema equivalente más simple al que se puede llegar. Pero entonces me llega un pequeño problema, que es un sistema equivalente. El sistema equivalente es el sistema de fuerzas que tiene los mismos efectos externos. Hay múltiples sistemas equivalentes y en un momento lo vamos a ver. Entonces, resultante es el sistema equivalente más simple al que se puede llegar y un sistema equivalente es el sistema de fuerzas que tiene los mismos efectos externos. ¿Dudas de esta parte que estoy viendo aquí abajo? ¿Sí se parece a la resultante que ustedes encontraban? ¿Alguien que haya encontrado algo parecido, tal vez con otras palabras, que nos pueda compartir, por favor? Yo, profe. Adelante, por favor. Yo encontré la fuerza resultante o fuerza total de un sistema de fuerzas se obtiene mediante la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Le voy a echar una bronca muy grave a tu problema que acabas de decir. ¿En algún instante menciona concurrencia? No. PAP, si no menciona concurrencia, no cumple con el principio de Stevin. Entiendo lo que está tratando de hacer. Dice la suma vectorial. Lo está tratando de hacer con elementos modernos, pero tiene un grave problema. No cumple con el principio de Stevin. No llega a ser concurrentes las fuerzas. ¿Sí se entiende esta parte? Entonces lo que le falta a la definición es de que la fuerza resultante o fuerza total de un sistema de fuerzas cuyas fuerzas sean concurrentes o algo así, para que esté completo. No, porque no siempre vas a tener una resultante fuerza. Hay diferentes tipos de resultante y esta que estamos viendo aquí es una primera, una fuerza resultante. Resultante, cuando hablemos del término resultante, es el sistema equivalente mínimo. En los sistemas equivalentes mínimos, se pueden tener varias opciones. Una fuerza. Una resultante fuerza es como la que acabamos de obtener ahorita. ¿Dudas de ese sistema resultante una fuerza? No. Muy bien, entonces tomo a este sistema resultante y voy a poner otro. ¿Cómo dirían que es este otro sistema que estoy poniendo aquí abajo? Paralelo. Muy bien. Vean que tiene ciertas características en específico. Son dos fuerzas de la misma magnitud, direcciones paralelas, separadas una cierta distancia. ¿El sentido es contrario? Y el sentido es contrario. Entonces, normalmente a este le llamo fuerza 1 y el otro le llamo también fuerza 1. Es la misma, bueno, es
Es su casi gemelo. Muchas veces le llegan a poner el mismo nombre porque tienen la misma magnitud. Hay algunos que dicen que tiene la misma dirección, pero según la definición que tenemos nosotros, realmente no es la misma dirección. Son direcciones paralelas y sentidos contrarios. ¿Hay alguna forma de reducir aún más este sistema de fuerzas? Sí. ¿Se puede utilizar un principio de Stevin? Son Según no, porque no son No. No, porque no son concurrentes. paralelas. No son concurrentes, son paralelas. Entonces, con el principio de Stevin, ya no puedo reducir más esto. Aquel que iba a defender el sí, no se preocupe, por favor, dinos por qué ibas a defender el sí y qué consecuencias tenía el que hubieras dicho que sí. ¿Cómo lo querías reducir? Bueno, yo lo iba a superponer el F1 sobre el F2 para que la resultante fuera 0. Pero sí, efectivamente no cumple con el principio de Stevin. En cuanto le pasé de aquí para acá, ¿cambié la línea de acción? Sí. 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 ¿Y entonces qué crees que acaba de pasar? Ya no tienen los mismos efectos externos. Este sistema resultante ya no se puede reducir más. A este se le conoce como un sistema par de fuerzas. Es más, la distancia, con el concepto que tenemos de distancia que vimos en nuestra segunda clase, vean que esta distancia, siendo la mínima distancia, es constante. Nunca pueden estar más cerca, nunca pueden estar más lejos. Si lo trato de medir así, eso no es distancia. Esa será la longitud entre el punto A y el punto B. Para que sea distancia, tiene que ser la mínima distancia entre los dos elementos geométricos. En este caso, entre las dos rectas. ¿Sí se entiende esta distancia? Sí. Muy bien. Son dos fuerzas de la misma magnitud, direcciones paralelas separadas a una distancia y sentidos contrarios. Es un sistema mínimo. Ya no lo podemos reducir más. Por más que voy a tratar, no puedo aplicarle Stevin. Entonces, este es un sistema resultante. Mientras una fuerza resultante puede cambiar el movimiento lineal de un cuerpo, un par resultante, ¿qué creen que pueda cambiar? ¿La orientación? La orientación o el giro. No es que lo vaya a girar. El cuerpo puede estar girando en el infinito, es más, arriesgando mi regla, puedo estarlo haciendo girar en el espacio. Y vean que el giro no está cambiando. La única forma de que pueda cambiar ese giro, que puede estar dando a velocidad constante, es que yo le aplique un par. No solo es que le aplique una fuerza, sino que le aplique dos fuerzas de la misma magnitud, misma dirección, pero sentidos contrarios. En cuanto le aplico ese par de fuerzas, puedo aumentar o disminuir su giro. Mientras una fuerza resultante puede cambiar el movimiento lineal de un cuerpo, un par resultante puede cambiar el giro del cuerpo. ¿Dudas hasta aquí con el par de fuerzas? No es que lo gire, es que puede llegar a cambiar su giro.
Yo, profe. Yo tengo una duda. Adelante, por favor. ¿Necesariamente deben de tener sentidos opuestos? Sí, si las dos fuerzas estuvieran apuntando hacia el mismo lado, voy a ver un método en el cual estas dos fuerzas que parecen distribuidas las puedo concentrar en un equivalente. Voy a tener que utilizar un principio que vemos en aproximadamente 4 semanas. Cuando trato de utilizar ese mismo principio para tratar de juntar estas dos, resulta que nunca las puedo juntar, siempre me quedan en líneas paralelas. Ok, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Una resultante es el sistema equivalente más simple al que se puede llegar. En los sistemas equivalentes mínimos se pueden tener varias opciones. Una fuerza, un par de fuerzas, este está un poquito más complicado, porque dice una fuerza perpendicular a un par de fuerzas. Una fuerza perpendicular a un par de fuerzas. Y está tan complicado que le llegan a llamar sistema motor. Imaginemos que queremos cambiar el giro de un cuerpo. Y esto se logra por medio de un par de fuerzas. Entonces, vean que este par de fuerzas, así como están, entre el par y la distancia, entre las dos fuerzas y la distancia, están metidas dentro de un plano. Dejen dibujar las fuerzas. ¿Y se alcanza a ver cómo están en ese plano horizontal? Sí, profe. Muy bien. Y entonces, ya acomodándolas como sea necesario, ahí podría ver que hay una cierta distancia entre ellas. Bueno, ahorita como está en un plano ahí medio oblicuo para nuestra vista, parece medio chueco esto. Entonces, por ahí está en el plano. Nuevamente, son un par de fuerzas y ya son irreductibles. Tengo fuerza 1, tengo otra vez la misma magnitud, dirección paralela y sentido contrario. Y esto lo que haría sobre el cuerpo es tratarlo de girar en dirección horizontal. Al mismo tiempo, perpendicular al plano que contiene al par de fuerzas y a la distancia, se aplica una fuerza para tratar de cambiar el movimiento. Voy a poner esta tercera fuerza. Ya está el par de fuerzas, ese no lo pude reducir. Y ahora por aquí, perpendicular al plano, aplico otra fuerza más. ¿Ya la alcanzaron a ver? Sí.
Por más que trato de reducirlas, vean que si cambio la línea de acción de esta fuerza en color amarillo, pues ya es otro sistema de fuerzas distinto. Si cambio la F1 que va hacia abajo a la derecha para tratar de hacer concurrente y cumplir con el principio de Stevin, ya es otro sistema distinto. Lo mismo si trato de cambiar la F1 hacia arriba a la izquierda y la trato de hacer concurrente con F2, ya es otro sistema distinto. Este sistema es un sistema que ya no puedo reducir más. Es en donde el par es perpendicular a la fuerza. El plano en el que habita el par resulta ser perpendicular a la fuerza. ¿Sí se alcanza a ver? Sí se alcanza a ver, profe. Sí, profe. Profe, ¿esto también es lo que pasaría en un plano tridimensional? Sí. Ahorita nada más lo estoy poniendo ahí en un plano horizontal, pero imagínate que tu par de fuerzas quede en 3 dimensiones y sí, lo podemos hacer en un plano tridimensional sin ningún problema. Este es de los sistemas más complicados, pero que ustedes tal vez hayan experimentado en casa. Profe, Mande eso usted. es algo parecido a lo que sucede, no sé, por ejemplo, con el yo-yo, de que va girando, pero también como que tiene una fuerza que va arriba. Bueno, sí, cuando lo jalamos, va girando el yo-yo en sí, pero también como que lo jalamos hacia nosotros. Entonces, ¿se podría asimilar con esto o cuál podría ser un ejemplo? Voy con el ejemplo, voy a buscar la imagen. Un segundo, por favor. Y me dicen si se entiende el ejemplo. Un taladro. Un taladro está metiendo un par de fuerzas. Vean que su misión es tratar de girar y entonces aquí adentro tiene un motor que trata de cambiar el giro de su núcleo. ¿Sí han visto un taladro? ¿Sí han utilizado un taladro? Sí, sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces voy a dibujar a ese par de fuerzas. Quedaría por aquí orientado tratando de dar este giro. Algo así se vería el par de fuerzas. Claro, se ve un poquito raro. Perdón que lo haya tenido que dibujar así. Se ve un poquito raro. Porque en realidad las fuerzas que están formando el par vería una hacia adelante, una hacia atrás. Ahí tratando de girarlo. En lugar de representarlo por medio de estas dos flechas, estoy tratando de representarlo por un vector perpendicular al plano. Ahí se ve hacia dónde quiere cambiar el giro. Sí se alcanza a ver que este plano ahora estaría orientado más o menos así. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Entonces ahí en ese plano, diría casi vertical, se está aplicando el par. Y ahí en ese plano vertical se está tratando de cambiar el giro. Y al mismo tiempo, ustedes aplican una fuerza hacia adelante. Esta no le voy a poner flechita de giro porque realmente no está girando. Ustedes lo empujan hacia adelante. Sea la flecha amarilla, mientras que este está representando a las dos fuerzas par, a las fuerzas naranja. ¿Ya se alcanza a ver mejor? Sí, 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 profe. Entonces, por ejemplo, también se podría ver como cuando sacamos punta a un lápiz, de que Sí. estamos haciendo una fuerza hacia el sacapuntas, pero a la vez estamos girando el lápiz. Correcto, ahí estás utilizando un sistema par perpendicular a la fuerza, o sistema motor o sistema motriz. Así vienen diferentes textos. No lo puedes reducir, no puedes tratar de cambiarlo, pero ve qué efectos tienes. Tú lo estás empujando simultáneamente que lo vas girando. Ese sería un sistema par y fuerza resultante o sistema motor o motriz. Ok, ok, ok. Muchas gracias, profe, por el ejemplo. Hay por aquí petroleros.
Sí, profe. Muy bien. Y entonces, vean que es lo mismo que están teniendo en la punta de barrenado. ¿Cómo le llaman a esa punta de barrenado, perdón? Pues a la barrena. ¿Barrena? Barrena. Muy bien. Entonces, busco una imagen de esas barrenas de petróleo. Aquí esta parece buena. Yo creo que es de algún comercial, ¿eh? No sé qué vayamos a estar haciendo publicidad ahorita. Pero nosotros no vendemos ninguna marca en específico, ¿sale? Sí, profe, no se preocupe. Ven que simultáneamente en la parte de arriba, ya en la superficie, hay un motor que está haciendo girar todo el eje. Sí. Eso quedaría en un plano horizontal. Ustedes están tratando de hacer girar todo el eje. Pero al mismo tiempo no nada más es que gire para que vaya desgastando los lados. Eso parecería una fresa. Sino que ustedes quieren ir cada vez más profundo. Y entonces lo que hacen es, en lugar de tener esta fuerza que está empujando hacia arriba, ahí le ponen la fuerza pero empujando hacia abajo. Es el mismo caso que tenemos aquí. El par queda paralelo a la horizontal y tiene una fuerza perpendicular a la horizontal que va empujando hacia abajo. Ahí ustedes están aplicando un sistema par y fuerza, un sistema motriz. ¿Dudas? No, profe, todo claro. Muy bien, ¿puedo continuar? Sí. Claro que sí. Muy bien. Entonces dejo por aquí el ejemplo de fuerza par, de par y fuerza. Y las barrenas, ¿verdad? Ese sistema ya no lo puedo reducir más. Pero ahora me voy con un cuarto caso. La resultante es el sistema equivalente, es decir, el sistema de fuerzas con los mismos efectos externos, más simple al que se pueda llegar. En los sistemas equivalentes se pueden tener varias opciones. Una fuerza, algo que me está empujando efectivamente hacia adelante, hacia atrás, jalando. Un par de fuerzas, y si ustedes quieren experimentar un par de fuerzas, dense un pellizco. ¿Ven cómo al tratar de dar un pellizco y girarlo, se están aplicando un par de fuerzas? Sí. Otra, como en el en el sacapuntas o en el taladro, pueden tener un par de fuerzas y una fuerza perpendicular, sistema motriz, o un equilibrio. Voy a explorar primero qué es lo que entendieron por equilibrio y después ya juntamos la idea completa. Alguien que quiera participar con lo que encontró de equilibrio, por favor. Yo, profesor. Adelante, señor Calleja. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, ok, es que estaba hablando, pero no voy a responder. A ver, voy. Equilibrio, ¿verdad? Sí, equilibrio. Equilibrio consiste en el estado de inmovilidad o reposo de un cuerpo sometido a dos o más fuerzas de misma intensidad que actúan en sentido opuesto, por lo que se contrarrestan o se anulan. Muy bien. Voy a empezar a echar bronca a tu definición. No, equilibrio no tiene que ver nada con inmovilidad.
¿De dónde sacaste esa definición? No anoté la referencia como era tarea moral, nada más la No te copié. preocupes, pero entonces ve que no todas las referencias que tal vez estén disponibles están completamente bien. El equilibrio no está conectado con la falta de movimiento. Hay veces que da reposo y hay veces que no da reposo. Por eso es que no lo puedo afirmar así de tangentemente. Lo que sí me gustó de tu definición fue lo de debido a dos fuerzas, pero ponemos a participar a alguien más para ver si hay alguna otra opinión. Vi que estaba tratando de participar Maximiliano Martínez. Bien, ¿Qué el encontraste tú? equilibrio, Cuéntame. ajá, el equilibrio mecánico es una situación estacionaria en la que se cumple una de estas dos condiciones. La primera condición es un sistema de equilibrio está en equilibrio cuando la suma de las fuerzas y momentos sobre cada partícula del sistema es cero. Y la última condición sería si su posición en el espacio de configuración es un punto en el que el gradiente de energía potencial es cero. Y esa última parte no la entendí muy bien. No, sí te fuiste como al final del curso. Sí me gusta eso y espero poder llegar a ese equilibrio más elaborado, pero sí yo creo que te fuiste al final del curso. Muchas gracias. Sí vas a tener razón. Volvemos a visitar esta cuando lleguemos al equilibrio ya en el espacio, pero veo que hay alguien más que quiere participar. Por favor, señorita Nieto Lizama. Sí, yo encontré que equilibrio, bueno, un cuerpo en equilibrio no sufre aceleración porque la suma de todas las fuerzas o la suma de los momentos que actúan sobre él son cero. Y que también existen tres tipos como de equilibrio. El equilibrio estable, el inestable y el neutro. Muy bien, me parece muy completo. Esto de equilibrio estable, inestable y neutro, igual lo veremos, pero ya hasta el final del curso. La parte que me gustó es, no sufre aceleración. De las otras cosas, no sé todavía, porque todavía ni sé qué son momentos. Tengo que verlo a un nivel un poco más básico, pero muchas gracias. Yo creo que sí nos vamos empezando a entender. Señor Héctor Robles, también lo veo por aquí con la mano levantada. Diga usted, ¿qué tiene para completar con equilibrio? Sí, profe. Bueno, es más o menos lo mismo. Se tiene la siguiente definición. Si la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es cero, la partícula se encuentra en equilibrio. Muy bien. Nada más le voy a echar la siguiente bronca. El equilibrio es cuando se encuentra en equilibrio. Aunque sí dijiste la palabra fundamental. Si la resultante de todas las fuerzas es, no le diría cero. Cero se escucha muy feo. Yo le pondría nula. Sí, Entonces, profe. será cuando no tengamos una resultante, cuando nuestro resultado nos dé ese cero que nos están mencionando, parece que ahí sí estaremos en equilibrio. Vean que no está hablando si está en reposo, si está en movimiento uniforme, si lo único que sí nos dice es que no sufre aceleración. No hay una fuerza efectiva actuando sobre el cuerpo, no hay un par efectivo actuando sobre el cuerpo, no sufre ningún cambio. Puede estarse moviendo, pero no sufre ningún cambio de movimiento. Veo otras dos manos que están por ahí levantadas, tres manos. Por favor, Tatsuki. No lo escuchamos. Mario Terán. Abandonó la reunión. Ajá, Ay, lo que iba a comentar. A lo mejor se Le equivocó de botón y se fue. se equivocó el botón, muy bien. Sí. Bueno, en adición a lo que ya dijeron, creo que mi definición es muy parecida, pero la que yo tengo dice que en sí el equilibrio es que dos fuerzas que actúan sobre un cuerpo no modifican el estado mecánico inicial. Y bueno, yo siento que eso ya visto en la realidad, yo lo ejemplifiqué como por ejemplo, el estar de pie.
relativamente estamos en equilibrio con bueno, porque no estamos moviendo, pero ya en otra escala, pues la Tierra siempre está moviendo, el sistema solar y demás. Aquí lo que me gustó de tu definición es dos fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Resulta que equilibrio no es la ausencia de fuerzas, sino es que hay fuerzas actuando y sus resultados son nulos. Su resultante es nula. Ya creo que voy entendiendo. Me falta una participación más. Ay, ya empezaron a participar más, no se preocupen. Señor Carranza, adelante, por favor. Bueno, yo tendría una interrogante porque al decir que un cuerpo no sufre aceleración, también tendríamos que contar a la fuerza gravitatoria, ¿no? Entonces sí tendría que ver con respecto al sistema de referencia. No entendí la duda, otra vez. Bueno, la gravedad sí contaría como una aceleración, ¿no? Depende, ¿estás hablando de la aceleración local de la gravedad o de la fuerza conocida como peso? De la fuerza conocida como peso. Bueno, si estás nada más expuesto a una sola fuerza y esta fuerza te está jalando hacia abajo, como lo que es el peso, estaríamos en el caso de una fuerza resultante. Eso no es equilibrio. Ve que si hay una sola fuerza actuando sobre el cuerpo, eso no puede ser equilibrio, porque esa fuerza va a implicar algún cambio, va a tratar de cambiar tu movimiento. Acción de un cuerpo sobre otro que trata de cambiar el movimiento. ¿Y puede ser más de dos fuerzas? Puede ser más de dos fuerzas, no lo sé. Yo ahorita con las herramientas que tenemos actualmente, no. Mira que la única forma que puede estar ahorita componiendo fuerzas es de una en una. Ok. Estoy tratando de dar el marco lógico. Igual, estas dos, el par de fuerzas, no puedo reducirlo, porque no pueden componerse estas dos. No puedo reducir al sistema de fuerzas. Menos. El equilibrio resulta ser aún más complicado de lo que esperaba. Señor Caballero, adelante, por favor. Sí, profe. Bueno, yo en mi definición encontré que para que haya equilibrio se deben cumplir tres condiciones: que las magnitudes sean colineales, que posean sentidos opuestos y que dichas fuerzas, bueno, sea nulo el resultado de las fuerzas. Y como ejemplo encontré que podría ser la fuerza gravitacional con la fuerza normal, que nos mantienen en equilibrio. ¿Cuántas fuerzas nos estás diciendo? La gravitacional y la normal. Ahí sí ya hay dos fuerzas. ¿Qué condiciones dices que necesitan estas dos fuerzas para poder llegar a equilibrio? Que sean colineales, que posean sentidos opuestos y que la resultante sea nula. Ya en este último punto, que el equilibrio dice que la resultante sea nula, el equilibrio me dice que la resultante es nula. Te volviste a meter en una definición circular, pero creo que ya tengo elementos suficientes para ver si les convence mi versión de equilibrio. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, profe, yo puse... Adelante, Tatsuki. Es aquel estado en el cual un cuerpo mantiene su velocidad constante. Constante. Así me gustaría decirte que sí, pero ese estado en donde un cuerpo mantiene su velocidad constante va a verse que está en la primera ley de Newton. No es el principio de equilibrio. Ok. Sí lo vamos a ver. Vas a ver que va a estar muy cercano, pero va a tener una gran diferencia. Entonces voy a describir la parte de equilibrio, según me acuerdo yo, y vemos si llegamos a algún acuerdo, si cumple con todas las condiciones que ustedes están pensando.
Y sobre un cuerpo actúan dos fuerzas. Es decir, dos cuerpos aparte están actuando sobre lo que observamos. Ahí creo que fue el señor Caballero el que dijo el peso y la normal. El peso es debido al jalón que nos da la Tierra y la normal es debida al piso. Son dos cuerpos distintos. Si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas, es decir, otros dos cuerpos nos están jalando, empujando, pero son dos entes externos, dos porciones de materia distintas. Con la misma magnitud. La misma dirección. Y aquí en la misma dirección coincido con lo que decía, ay, se me olvidó quién lo dijo, lo de colineal. ¿Quién mencionó lo de colineal? Yo. Misma orientación y algún punto similar de aplicación. Lo de misma aplicación, digo, misma orientación y misma línea, vean que con el principio de transmisibilidad nos podemos mover sobre la línea recta, pero para que coincidan y que no quede un par de fuerzas, tiene que ser la misma línea. ¿Sí se entiende esta parte? ¿Con orientación se refiere como a sentido, profe? En orientación me refiero al ángulo que tenga con alguna referencia. Ok, gracias. Lo que pasa es que, según estaban platicando al principio del curso, ustedes decían, el ángulo ya directamente lo mido. Ah, bueno, esa es la orientación respecto a la horizontal, aunque también me pueden dar la orientación respecto a la vertical. Pero esto no es la dirección. Puedo tener direcciones, múltiples direcciones y todas ellas paralelas. Para que sea direcciones, la orientación, el ángulo que tenga con respecto a una referencia y un punto de la línea de acción, un punto de aplicación. Necesito que cumpla con esos dos para que sea la dirección. Gracias, profe. Pero tienen la misma magnitud, tienen la misma dirección, pero ¿Sentidos opuestos? Sentidos opuestos. Sentidos opuestos era un muy buen grupo de los años 90, creo. Pero sí, sentidos opuestos. Quiere decir que mientras una jala sobre la misma línea hacia la izquierda, la otra empuja sobre la misma línea hacia la derecha. Si una jala sobre la misma línea hacia abajo, la otra empuja sobre la misma línea hacia arriba. Y eso es lo que alcanzamos a ver, por ejemplo, otra vez pongo a mi pedazo de pizza. ¿Sí se alcanza a ver en la pantalla? Sí. Muy bien. Entonces, al pedazo de pizza le voy a prender la primera fuerza que se me ocurre. Por ejemplo, el peso. Y desde su centro le pinto un peso hacia abajo. Vean que si esta es la única fuerza que está actuando sobre el pedazo de pizza, este va a caer. Para que pueda llevarlo al equilibrio, aparte del jalón que mete la tierra sobre la pizza, ahora necesito meterle otro jalón, el de la mano sobre la pizza. Aquí en el punto donde lo estoy tocando, estoy generando una fuerza hacia arriba. Si tuviera a estas dos fuerzas, aunque fueran de la misma magnitud, ¿ven que ya no es la misma dirección? ¿Qué estarían viendo en la pantalla? ¿Es un equilibrio o es un par? ¿Es un par? Es un par. Y entonces, si ustedes quieren hacer el experimento, yo les diría, trátenlo con una cuerda. Ay, por aquí lo tenía. Con una cuerda y con algún objeto pesado. Y entonces, aquí hacia arriba está jalando una tensión, pero aquí hacia abajo está jalando un peso. Y lo único que puede hacer es cambiar el giro. ¿Ya lo vieron? No es que se mueva, sino es que está cambiando el giro, por lo menos el giro de la barra. Se le aplicó un par. Para que llegue a equilibrio, entonces deben de ser la misma magnitud
la misma dirección, misma línea, pero sentidos opuestos. Mientras el peso lo está jalando hacia abajo, la fuerza con la que lo estoy deteniendo lo está jalando hacia arriba. Equilibrio. Si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas, es decir, otros dos cuerpos actuando sobre el que observamos, con la misma magnitud, la misma dirección, colineales, la misma orientación, misma línea, pero sentidos opuestos, los efectos externos totales serán nulos. Recordemos hace dos clases, ¿qué considerábamos como efectos externos? Movimiento. No es cierto, movimiento no está conectado con fuerzas. Aceleración. Aceleración. Cambio de movimiento, aceleración. Ponle ahí donde quien dijo movimiento no alcanza a ver quién era, no se preocupe. Ponle cambio de movimiento. Ok. Cambio de movimiento, aceleraciones, pero también había otro efecto externo, alguna otra fuerza que fuera necesaria para equilibrarlo. Y vean que ya no. Aquí ya con el peso y con la fuerza que está jalándolo hacia arriba, ya no requiero de ninguna otra fuerza para llevarlo al equilibrio, ya no requiere ninguna otra resistencia o restricción. Esta fuerza que le estoy colocando es realmente la restricción para llegar al equilibrio. Si sobre un cuerpo actúan dos fuerzas, es decir, otros dos cuerpos con la misma magnitud, la misma dirección, pero sentidos opuestos, los efectos totales serán nulos. Los efectos externos totales serán nulos. Y se considera que el cuerpo está en equilibrio. Efectos totales nulos, y esto está en equilibrio. Dos fuerzas de la misma magnitud, misma dirección, pero sentidos opuestos. Maestro, Mande usted. tengo una pregunta. ¿Cómo es que funciona el equilibrio en una mesa o en una silla? En una silla, si es una silla de 4 patas, funcionaría de la siguiente forma. Tú te sientas y donde estaría sentada se vería una fuerza, la fuerza de contacto, hacia abajo, empujando a la silla hacia abajo. Déjate trato de buscar un ejemplo de silla. ¿Sí parece una silla? Sí, parece. Bueno, sí. Muy bien. Entonces, ahí tendría diferentes fuerzas. ¿Quieres tú estar sentada o que sea solamente el peso de la silla? Solo el peso. Solo el peso de la silla. Muy bien. Ahora, esta fuerza tiene que estar siendo combatida por una que sea de la misma magnitud, misma dirección, pero sentidos contrarios. Si no, no podría llegar al equilibrio. Y entonces, a la fuerza naranja, déjale aplicar un poco de transmisibilidad para que no me esté estorbando. La subí sobre la misma línea de acción. Necesitaría una fuerza igualita. Misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario. Para llevarla al equilibrio. Voy a aplicarle transmisibilidad y resulta que si estuvieras en la época de la fábrica de dinamita de Alfred Nobel, tenían unos bancos que tenían una sola pata. ¿Qué bancos más incómodos? Imagínate qué pasa si tienes un banco con una sola pata. Pues se movería mucho al momento de sentarme o algo así. Sí, y entonces con tantito que se desvíe la silla de la vertical, el peso ya queda desviado y ve que se va a estar ocasionando un par. ¿Sí se alcanzó a ver el par? Sí. Y entonces el que estuviera sentado arriba se caería. Resulta que esos bancos de una sola pata
era para que los operarios de la dinamita no se durmieran. Entonces se sentaban, estaban trabajando, les empezaba a dar sueño, trabajo repetitivo. Yo pondría mejor un robot a hacer eso, pero todavía no los inventaban. Y entonces empezaron a dormir, se movía la silla y se despertaban. Y era la manera en la cual mantenían despiertos a los obreros. Un poco cruel, muy efectiva para que no explotara la fábrica de dinamita. Entonces, esa no es un buen diseño de silla. Y en lugar de poner a esta fuerza, con un método que todavía no voy a poder ver ahorita, voy a poner a un sistema equivalente. Solo que ahora en lugar de ser un sistema más sencillo, es un sistema más complicado. Le voy a poner 2 patas. Es un sistema equivalente porque tiene los mismos efectos externos. Pero esto no le llamaría resultante. ¿Fue más simple o más complicado? Más complicado. Muy bien. Entonces, ahí lo que hicimos fue pasar de un sistema más simple a un más complicado, o cuando tratamos de pasar de uno más complicado a uno más simple, podemos también tener ese proceso. Vamos a ir desarrollando cómo poder componer, cómo poder juntar estas fuerzas sin que se alteren los efectos externos. Esto me da la oportunidad de hablar de la palabra componente. ¿Qué encontraron como componente? Puedo decir, bueno, Yo Adelante, por favor. encontré que Espérame, primero alguien más estaba participando. Luis, aguántame tantito que alguien más estaba participando. No alcanza a ver quién era. que participen, no hay problema, profe. A ver, adelante Luis y era yo. luego Yolotzin. Por favor, Luis, y luego Yolotzin. Gracias. Encontré que eran dos elementos que constituyen y describen a las magnitudes vectoriales. Muy bien. Casi me convence, nada más que no dice cómo son estos elementos. Me gustó la parte de 2 elementos y magnitudes vectoriales. ¿De dónde sacaste esa definición? De un artículo, pero no recuerdo el nombre exactamente. Era de mecánica. Híjole, y ahora cada que lea algún artículo buscando estas tareas morales, le voy a apuntar para saber a quién echarle la culpa. No necesito que tengan la bibliografía completa, pero sí que si encuentran algo que es importante y parece que sí lo podemos estar repitiendo, por favor, sepa de dónde lo saquen. Ok. Ese es todo el chiste de las referencias. Muy bien, ahora sí, eran Yolotzin, por favor. Sí. Encontré algo similar, o bueno, que menciona lo mismo, lo de las magnitudes vectoriales, pero solamente para complementar, que dice que puede separarse con el componente X y el componente Y si se trata de una dimensión, ¿cómo se le llama? Bueno, de 2 dimensiones, o ya sea de la tercera dimensión con X, Y y Z. ¿Algo así? Profe. Mande usted. Muchas gracias, Yolotzin, muchas gracias, Luis. Adelante, Rodrigo. Sí, creo que había dicho que a las 12 les recordábamos de lo del examen diagnóstico, creo. Ah, sí, cierto, muy bien. Muchas gracias. Ya creo que está la mayoría y resulta que tenemos un examen diagnóstico. Este examen diagnóstico va a estar abierto de aquí, bueno, está abierto desde el lunes y va a estar abierto hasta el próximo miércoles. Pero primero quería que pudieran ver que sí estuviera funcionando bien el examen, por eso no les había pasado la información. Y ahorita que ya sé que sí está funcionando, les pediría lo siguiente. Dentro de aulas virtuales, déjenme puedo meter. ¿Ya alcanzan ustedes a ver aulas virtuales? No, aún no. Voy.
¿Ya alcanzan a ver aulas virtuales? Ya. Muy bien. Profesor. Dentro de nuestro curso, en la zona de exámenes, creo, ustedes todavía no ven todas estas tareas, no se preocupen. En la zona de exámenes, por ahí aparece uno que es examen diagnóstico. Sí, este es el que deben de estar alcanzando a ver. Si entran ustedes ahí, viene una liga donde ustedes pueden entrar y con esta clave de matriculación van a poder entrar al curso. Ustedes solitos se tienen que matricular. Híjole, no sé cómo entrar la primera vez. ¿Siguen viendo ahorita el de exámenes en línea de la División de Ciencias Básicas? Sí. Profesor. Muy bien. Entonces veo la guía del estudiante y aquí me dice, entre a la siguiente liga. Es la liga que está directamente en el aula virtual. Ahí está la liga y pueden entrar ustedes directamente. Entre a la liga. Su usuario y su contraseña son su número de cuenta y su número de cuenta nuevamente. Ah, la contraseña, año, mes y día, incluyendo guiones. Es muy parecido a lo que hicimos para registrarnos en el aula virtual. Número de cuenta, año, guión, mes, guión, día. Una vez que ya hayan entrado, ustedes le dan clic a inicio. Y dentro de inicio van a estar buscando, yo creo que nosotros vamos a estar buscando mecánica. Van a buscar el curso de mecánica. Meten ahí en buscar, en inicio buscar, curso de mecánica, y van a buscar, nosotros tenemos 3 cursos ahí, tenemos el de estática, el de cinemática y el de mecánica. Ustedes entran al de mecánica. Vean que coincide la clave con la que tenemos en esta asignatura. Creo que es 1328. 1228. 1228. Entonces, revisan que sea la clave que estamos utilizando, 1228, y ahí les va a pedir la clave de inscripción. Esa clave de inscripción es la que tenemos aquí. Está bien. Entonces, de esta forma ustedes pueden matricularse en el examen. Déjenme meter un momento al examen. Va a aparecer el de mecánica. Van a poderse matricular dentro del grupo. Perdón, pasé muy rápido eso. Y para ustedes les va a aparecer examen diagnóstico 2021-2. Aunque parece que está como apagado, como en gris, ustedes se colocan encima de los puntitos o de examen diagnóstico y van a poder entrar. A mí me reportan todos los resultados de todos los grupos, pero ustedes nada más van a poder ver su resultado. Si le aprietan en comenzar ya el examen, estén listos porque más o menos se tarda uno, bueno, se puede resolver desde 15 minutos hasta 2 horas. No va a tener impacto para nuestra calificación, es un examen diagnóstico para saber qué están entendiendo de las asignaturas anteriores y qué conocimientos previos tienen de mecánica. Vienen 20 preguntas. Viene con el contador de cuánto tiempo va a estar y no se preocupen de tratar de copiar, en realidad las preguntas son variadas, le van cambiando numeritos, el 3, el 4, va cambiando la imagen, va cambiando el ángulo, no se preocupen ni siquiera de copiar. Ustedes tratan de resolver por propia cuenta para ver cómo están en las diferentes asignaturas. Y como podrán ver, tiene el reloj, va cambiando una pregunta por cada que dan van a poder ustedes, otra vez. Cada pregunta les va a generar una hoja y hasta que acaben de responder van a poder pasar, no, sí, bien, pueden pasar a la siguiente pregunta y así a la siguiente. Y hasta que ya terminen de responder,
Ya les va, bueno, no les va a decir inmediatamente, hasta que termine el examen les va a decir si está bien o está mal. ¿Dudas acerca de este examen diagnóstico? Sí, yo tendría una, ¿cómo se ingresa la clave de matriculación? Otra vez ahí voy. Entras a exámenes diagnósticos, entras a exámenes en línea. Está la guía de estudiante. Y de la guía de estudiante te va a ir diciendo paso a paso. Entras con tu número de cuenta sin guiones y con tu año, mes y día con guiones como clave. Te vas a inicio. Buscas el curso de mecánica. Revisas que sea mecánica con clave 1228. Ahí le das clic y una vez que lo seleccionas, te va a preguntar la clave de inscripción. Esa clave de inscripción la vas a poder localizar en el aula virtual. Ya está bien, gracias. ¿Alguna otra duda? Según yo, es el único que deben de estar pudiendo ver ahorita como único examen. Entonces, ustedes deben de ver avisos, sesiones, tareas que ya están pendientes y en exámenes es el único que hay. Es un enlace y ahí podrán ya entrar directamente a exámenes en línea. Si tienen alguna duda, sigan la guía de estudiantes. ¿Correcto? ¿Cuándo tienen para hacer el examen? Tienen para hacer el examen hasta el 10 de marzo. Es decir, todavía les quedan 5 días para hacerlo. Yo tomaría algún momento del fin de semana para que estuvieran tranquilos, que tengan ahí su café, sus palomitas o con lo que ustedes prefieran trabajar y puedan dedicarle un rato. Sí, sí necesitaría que lo hicieran con calma para saber qué sí saben o qué no saben. Les va a preguntar álgebra vectorial, les va a preguntar trigonometría, les va a preguntar algunas cosas de física y que podamos saber qué tanto saben o qué tanto no saben del curso. ¿Sale? Profe, perdón, ya como último. Diga usted. ¿Se tiene que hacer de corrido o se puede ir haciendo por partes? Se tiene que hacer de corrido, son 2 horas corridas. Son 20 preguntas en 2 horas. Ah, ok, vale, gracias. Sí, no se puede poner pausa a la mitad. Si tú dejas de hacer el examen, te lo va a cortar a 2 horas y no te va a permitir un segundo intento. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Puedo continuar con la clase? Sí, profe. Muy bien, dejen cambio entonces otra vez. Forma de pantalla. No entendí el chiste de dormido en el suelo. Ese sí no lo entendí, perdón. De lo que he dicho de las sillas. Ah, no, imagínate, pusieron esas sillas porque tenían frecuentes accidentes. Imagínate que era una línea de producción en donde pasaba la pólvora, tenían que meterla con mucho cuidado y dejar que pasara el cartucho. Pasaba, bueno, ni siquiera pólvora, dinamita, tenían que asentar el cartucho y dejarlo pasar. Con uno que se estuviera durmiendo tantito y se le cayera o sacara una chispa, adiós toda la fábrica. Así de feo eran las condiciones en las cuales trabajaban para fabricar la dinamita de Alfred Nobel. Es el mismo de los premios Nobel y hay quien menciona que los premios hacia la investigación son su forma de tratar de devolverle algo al mundo después de haberlo destruido tanto. Continuando con nuestra clase. Componente. 2 elementos que describen magnitudes vectoriales se pueden separar en 2 o 3 componentes o en más. ¿Ya se está viendo el Word? Ya. Sí, profe. Una componente de una fuerza sería una de las partes
una de las fuerzas involucradas en un sistema de fuerzas. Al proceso de composición es cuando se trata de llegar de un sistema complejo de fuerzas a uno más simple. Mientras que la descomposición es cuando de un sistema simple se trata de llegar a un sistema más complejo. Por eso es que no lo voy a poder reducir a 2 o 3 componentes. Puede tener múltiples componentes. Una sola fuerza la podría descomponer en 10 distintas que tuvieran los mismos efectos. O 10 fuerzas distintas podría tratar de componer solamente en 3. Cuando voy de un sistema simple a uno complejo, se llama descomposición. Estoy sacando las partes. Mientras que cuando llego de un sistema complejo a uno más simple, le voy llamando composición. Ustedes en la versión moderna le quieren llamar suma vectorial, pero voy a evitar llamarle suma para no confundirlo con la suma algebraica. Cuando paso de un sistema simple a uno complejo, descomposición, y cuando paso de un sistema complejo a uno simple, composición. Y esto me deja con una última idea. Cuando llegamos a la resultante, ¿estamos haciendo la composición o la descomposición de fuerzas? La composición. La composición última de fuerzas. Estamos llegando a la versión más sencilla de todo el sistema de fuerzas. ¿Vamos bien? ¿Sí se va entendiendo? Entonces, cuando paso de un sistema simple a uno complejo, descomposición, y cuando paso de uno complejo a uno simple, composición. ¿Por qué le llamo de esta forma? Porque a lo largo del tiempo he visto que cuando pasan de sistemas, híjole, cuando quieren hacer la suma vectorial, pues simplemente hacen suma de vectores y les da lo que les tenga que dar, sin tomar en cuenta que realmente estamos hablando de efectos de la física, de acción de un cuerpo sobre otro. Para el equilibrio, voy a volver a revisar equilibrio y creo que con esto por fin terminamos nuestra tarea 6. Sobre un cuerpo actúan dos fuerzas de la misma magnitud, misma dirección, pero sentidos opuestos. Sus efectos totales serán nulos. Y se considera que el cuerpo está en equilibrio.
Voy a irlo representando esto por medio de un paralelogramo de Stevin. A ver si funciona. Voy a poner primero un círculo. Si ustedes quieren, por favor, tracen un círculo de un radio conocido. ¿Ya se alcanza a ver el círculo? Sí, profe. Muy bien. Ahora, desde el centro del círculo voy a trazar una primera fuerza horizontal. No sé con qué escala lo dibujaron, pero aquí a esta fuerza le voy a decir que son 5 newtons. En la escala que haya sido necesario, 5 newtons. O si quieren ustedes 10 newtons, no hay mayor problema. En una orientación 0 grados. Esa fuerza, así solita como está, ya funciona muy bien, ya sería una resultante, pero ahora voy a componerla con otra fuerza. Va a ser otra fuerza que sale desde el mismo origen, pero esta la voy a dibujar a 60 grados. Tomo mi escuadra de 60 grados y veo que sí está ahí a 60 grados. Listo. ¿Tiene la misma magnitud? ¿Tiene la misma dirección? No. Y es más, tienen sentidos distintos. Descartes lo que hizo para poder resolver estos problemas, ya sabiendo lo de Stevin, lo que hizo fue lo siguiente: vamos a crear un plano cartesiano. Pero vean cómo era su plano cartesiano. Con la escala que necesitaba, 5 newtons, iba colocando las rayas. Bueno, todavía no se inventaban los newtons. Tal vez eran 5 libras o 5, no sé, lo que haya sido de escala que tuvieron en aquel tiempo. Y entonces trazaba las paralelas para ir viendo esta escala hacia arriba. Y resulta que entre cada una de las rayas ya veo que tengo 1 centímetro de magnitud. Esa raya mide 5 newtons y también la de abajo mide 5 newtons. Siguiendo con los pensamientos de Descartes. Ahora hago lo mismo para la otra dirección. Creo que ya se alcanza a ver cómo va formando estos pequeños paralelogramos. ¿Sí lo alcanzan a ver ustedes? Sí. Sí, profesor. Ahí está. Ahora muy bien. Aunque son dos fuerzas de la misma magnitud, no tienen ni la misma dirección ni el mismo sentido. Las tracé a partir del mismo punto de concurrencia y vean qué mañoso fue este Descartes. No buscó el punto de concurrencia, simplemente dijo, aquí son concurrentes y basta. Resulta que el plano cartesiano, el que nosotros coloquemos el origen en donde sean concurrentes, fue para evitarnos hacer las ecuaciones de la clase pasada, el buscar el punto de concurrencia. Pero ahora, siguiendo lo que dice Stevin, diría, sean dos fuerzas concurrentes y a partir del punto de concurrencia se representan en magnitud, dirección y sentido por medio de vectores y se traza un paralelogramo que tenga dichas fuerzas como lados, el vector que une el punto de concurrencia con el vértice opuesto representa en magnitud, dirección y sentido a la resultante del sistema de fuerzas. Tiene los mismos efectos externos. Es el principio de Stevin, pero vean que aquí 5 newtons más 5 newtons no me da, no puede ser de ninguna manera 10 newtons. ¿Cuánto es lo que alcanzan a medir ustedes?
Algo así como 7 o... Sí, como 7.1 aprox. Yo estoy midiendo como 8.6, más o menos. Nuevamente depende de que también dibujemos. O la otra, que podamos hacer un poco de trigonometría. Es raíz de 50, ¿no? Ajá. Sí, la raíz de 50 es 7.07. Entonces yo creo que ahí la podríamos librar. Pero vean cómo quedó esta resultante. Voy a hacer otro dibujo donde voy a tratar de ir sacando otro resultante. ¿Sí se entendió aquí qué fue lo que hicimos? ¿Sí se entendió este plano cartesiano? Descartes simplemente dijo, dos ejes en donde cada uno voy a tener una de las direcciones. Ahora, ya en un plano cartesiano moderno, como lo que conocen ustedes, verían lo siguiente. Otra vez, un círculo donde voy a estar midiendo dos fuerzas de la misma magnitud. Pero tiene una pequeña diferencia. Ahora voy a utilizar 5 newtons en horizontal y 5 newtons en vertical. Este nuevo plano cartesiano ya se parece algo más a lo que ustedes conocen comúnmente. Resulta que este es heredero del plano de Arcant, cuando se utilizaban números complejos, en donde decían, los números reales y los números complejos son perpendiculares. De esta forma no puedo combinar reales con imaginarios ni imaginarios con reales. En realidad le tendría que decir plano de Argand en lugar de plano cartesiano, pero siguiendo las ideas de Descartes. Simplemente es que tengo ahora puras paralelas horizontales y puras paralelas verticales. Eso ya se parece más al plano cartesiano moderno que ustedes conocen, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ya se Sí. parece. Entonces, en este caso, el ángulo es diferente entre ambas. Sí, ahorita es otras dos fuerzas. Siguen siendo de 5 newtons, pero tu resultante va a ser distinta. Ahora, nuevamente, utilizando el principio de Stevens, diría, sean dos fuerzas concurrentes y a partir del punto de concurrencia se representan magnitud, dirección y sentido por medio de vectores. El vector que une el punto de concurrencia con el vértice opuesto representa en magnitud, dirección y sentido a la resultante del sistema de fuerzas. Vuelvo a medir. Y ahora, con esta escala que estoy utilizando aquí, la resultante me queda de más o menos 7.7 newtons. .07 newtons, más o menos. Estando ya no me acuerdo cuántos grados les dije, creo que a 90 grados, ¿verdad? Aunque eran las mismas magnitudes de fuerzas, al cambiar uno de los afijos, la orientación, vean que ya cambió cómo es la resultante. ¿Vamos bien? Sí. Voy con el siguiente dibujo. Voy a seguir haciendo cada vez más y más horizontal a esta fuerza. Es otro círculo, otra vez son 5 newtons en cada uno de los lados, pero ahora en lugar de dibujarlo aquí vertical, se ve muy padre. Ahora lo voy a dibujar a 165 grados. Mientras una permanece en horizontal, tengo que mejorar mis horizontales, parece que estoy medio chueco. Mientras uno la dibujo en horizontal, la otra voy a dibujarla a unos 165 grados de la primera, en sentido horario.
Nuevamente voy a utilizar las ideas de Descartes. Siguen siendo los dos mismos 5 newtons, pero ahorita ya no sé cuánto me va a dar la resultante. Vuelvo a trazar ese plano cartesiano que tiene horizontales al inicio y al final, pero que también tiene la orientación de 165 grados al inicio y al final. ¿Qué le está pasando a la resultante? ¿Sí alcanzan ustedes a ver el paralelogramo? Sí. Sí, profe. ¿Qué le está pasando a la resultante? Es más Está chica. contrarrestando. vertical. Más pequeña. Una va apareciendo cada vez más vertical, sí, y la otra, no sé si se alcanza a ver, se va haciendo cada vez más chica. Ahorita midiéndola, antes teníamos 8, después tuvimos casi 7, y ahorita a duras penas alcanzo a ver casi 3. No sé ustedes. Vuelvo a medir. Y lo que pasa es que el paralelogramo se va aplanando cada vez más y más. De los 5 newtons que tenía hace rato, ahorita ya nos alcanzo a ver 1.8. ¿Qué pasará cuando lleguemos al estado final? ¿Qué pasará cuando la fuerza de 5 newtons hacia adelante y la fuerza de 5 newtons hacia atrás queden a 180 grados? La resultante será nula. Está en Y entonces equilibrio. La resultante es estará nula. en equilibrio, ¿correcto? Último dibujo y ya con eso cerramos el día de hoy. Otra vez, lo de 5 newtons simplemente fue para que pudiera tener una idea de una magnitud de una fuerza. Le podría haber puesto 50 toneladas, 25 kilogramos fuerza, la medida que quisiera. Y ahora tengo una fuerza hacia adelante de 5 newtons y una fuerza hacia atrás de igual 5 newtons. Cuando trate de armar el paralelogramo, resulta que el paralelogramo se ha visto degradado. ¿Se alcanza a ver que todas las líneas son la misma? Sí. Muy bien. ¿Y cómo queda la resultante entonces? Daría 0, ¿no? Sería nula. Daría 0. Conste que estoy siguiendo solamente los principios que sé hasta el momento. Hasta el momento sé el principio de transmisibilidad. Esto para poder recorrer a las fuerzas hasta el punto de concurrencia. El principio de Stevin o principio de paralelogramo, en donde a partir del punto de concurrencia representamos en magnitud, dirección y sentido a cada una de las componentes de esa fuerza. Y hacemos un paralelogramo. El vector que une el punto de concurrencia con el vértice opuesto representa en magnitud, dirección y sentido a la resultante del sistema de fuerzas. Es una suma vectorial, pero yo no le voy a llamar suma, ni sumatoria, menos. Yo le voy a estar llamando composición de fuerzas. Y como un caso muy particular, tenemos el equilibrio. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, todo bien. Muy bien, entonces ahora sí, por fin podemos llegar a la siguiente parte. Esto ahorita nada más estoy viendo los conceptos, no se preocupen, más adelante empezaré ya a resolver problemas con números para poder ver bien cómo queda esta resultante. Ahorita simplemente es que vaya conociendo cómo son los principios de la mecánica, para a partir de esos principios de la mecánica poder después resolver problemas. Entonces les pediría que ahora sí hicieran la tarea número 7. 6, ya no sé en cuál vamos. Creo que es la 4. ¿La 4 apenas? No me digas Es eso. la de las fuerzas de Newton, ¿no? Es la Tres más 5. fuerzas de Newton. Es la Es la 5. cinco. Tarea 5.
Tarea 5. Las 3 más 1 leyes de Newton de la mecánica. Busque las leyes de la mecánica de Newton. Búsquelas en la fuente original y en una fuente moderna. Además, busque la ley de gravitación universal. Sí, profe. Deje un espacio abajo de cada una de estas leyes para poder escribir la definición que usaremos en clase. Por favor, traigan estas definiciones el lunes. No las entregamos hasta después de terminar la clase para que podamos llegar a una conclusión de las leyes de Newton. Va a acabar, profe. ¿Les entregamos la tarea de ¿Sí? clase? Sí, porque vamos a estar trabajando con ella. Lo que sí necesito es que ya lleguen con este trabajo previo. Buscar las leyes de Newton, la fuente original y una fuente moderna, de donde ustedes hayan aprendido la mecánica de Newton. Y ya después de eso, ya nos ponemos a discutir, llegamos a algunas conclusiones y en el espacio que quede abajo ponen las conclusiones y ya enviamos la tarea. Profe, una pregunta. En las que nos Digo, mandó retroalimentación, se las volvemos a mandar ya corregidas, ¿no? sí, por favor. Esas las voy a estar calificando poco a poco. Ya me voy a estar enfocando yo en las que estoy dejando al momento y en cuanto tenga tiempo voy calificando las que ustedes vayan regresando de alguna reposición de tarea. ¿Les parece bien? Ok, profe. Sí. Muy bien. ¿Alguna Profesor, otra duda? Diga usted. Entonces, esta tarea no se manda hasta terminando la próxima clase. Hasta terminando la próxima clase mandamos la tarea. Ok, perfecto. Y la otra cosa que estoy viendo, el nombre del API del archivo ya tiene que ser tarea 5. Ahorita lo modifico. Okay, porque dice tarea 4, no, esta ya es tarea 5. Adelante, por favor. Entonces, cuando hagamos la corrección de la retroalimentación, solo volvemos a subir el archivo, ¿no? Corregido Sí. ya. Ah, ok. Sí. Gracias. Sí. Tú le corriges, le cambias, le tachas, le haces lo que le tengas que hacer. O si de plano ves que necesitas hacer nuevamente la tarea, la haces nuevamente y la vuelves a subir y yo la vuelvo a calificar. No va a ser la calificación inmediata. En cuanto pueda regresar a revisar sus correcciones, lo haré. Ok, profe. Muy bien, ya córranle a sus otras clases. Ya terminamos ahorita la grabación de esta clase y me quedo solamente